Bienvenidos a esta inmersión en la historia de Argentina. Hoy tenemos sobre la mesa un recorrido bastante denso de casi 2 siglos, desde la independencia en 1816 hasta más o menos el año 2010. La fuente que usamos es un texto académico de Jean-Marcel Gauguer, un historiador que, la verdad, va bastante al grano. El objetivo es desentrañar cómo se forjó la Argentina moderna, intentar entender esas fuerzas que parecen repetirse una y otra vez, el poder militar, siempre presente, la figura casi mitológica de Perón y su legado, claro, y esos siglos, de un auge económico increíble seguidos por crisis devastadoras. Así que vamos a empezar por el principio, por La Plata, los conquistadores y la resistencia. Es que es una historia de extremos, de un potencial inmenso que choca una y otra vez con los mismos obstáculos. Y una de las claves para entenderlo todo que aparece desde el minuto uno es la tensión brutal entre la capital, Buenos Aires, y el resto del país, las provincias. De hecho, fíjate, el propio nombre Argentina, que viene del latín argentum y el Río de la Plata, ya nos delatan la obsesión inicial de los colonizadores. Claro, buscar metales preciosos. Exacto. La promesa de la plata está, digamos, en el ADN del país. Vale, vamos a desgranar eso. El país declara su independencia en 1816. Pero el texto deja clarísimo que de ahí a tener una nación unificada hay un trecho larguísimo. Y muy violento. Aparecen figuras heroicas como el general San Martín, que no solo es clave para Argentina, sino que cruza los Andes y ayuda a liberar Chile y Perú. Pero, a ver, aquí hay un detalle que me ha dejado perplejo. Después de todo eso, San Martín acaba exiliado en Francia, acusado de conservador. Parece un final increíblemente amargo para un héroe de la independencia. Es una muestra perfecta de la turbulencia política que va a definir al país. Los héroes de la guerra, no siempre encajan en la paz que viene después. Una vez que expulsan a los españoles, la gran pregunta es, vale, ¿y ahora qué tipo de país construimos? Y ahí chocan dos proyectos. Por un lado, los unitarios de Buenos Aires, que quieren un gobierno central fuerte, muy al estilo europeo, y por otro, los federalistas de las provincias, que defienden la autonomía local, y están liderados por los caudillos. La fuente utiliza una definición para caudillo que es escalofriantemente simple. El jefe de un ejército personal. Eso suena menos a gobernador y más a un señor de la guerra, ¿no? Absolutamente. Eran líderes carismáticos con ejércitos privados que controlaban sus provincias como si fueran feudos. El más poderoso de todos fue Juan Manuel de Rosas, que desde Buenos Aires impuso una dictadura de más de 20 años. La unificación real no llega hasta mucho después. Se redacta una constitución en 1853, muy inspirada en la de Estados Unidos. Ajá. Pero Buenos Aires se niega a unirse. Solo lo hace en 1861, y después de perder una batalla militar. O sea, que la nación argentina unificada nace literalmente de la derrota militar de su ciudad más importante. O sea que ya en el siglo XIX tenemos a los militares decidiendo el rumbo político y un conflicto profundísimo entre la capital y las provincias. Podríamos decir que las semillas de casi todos los grandes conflictos del siglo XX ya estaban plantadas entonces. Sin ninguna duda. Se puede trazar una línea directa desde esos caudillos con ejércitos personales hasta las juntas militares del siglo XX. Claro. Y la lucha entre unitarios y federalistas es el embrión de la polarización posterior, la de peronistas y antiperonistas. Es la misma tensión fundamental, solo que con otra ropa. Y este primer periodo se cierra con un acto de una violencia fundacional terrible, la llamada Conquista del Desierto, liderada por el general Julio Argentino Roca. Fue, un etnocidio planificado contra los pueblos indígenas de la Patagonia y el Chaco, para arrebatarles sus tierras. Así que la campaña de Roca despeja el tablero de forma brutal y abre millones de hectáreas para la explotación agrícola. Parece casi inevitable que lo que venga después sea un boom económico gigantesco construido sobre esa misma tierra. Exacto. Y eso nos lleva a la Belle Époque argentina, más o menos entre 1880 y 1930. El país se convierte en el granero del mundo. Las exportaciones de carne y cereales a Europa generan una riqueza colosal. El dinero fluye, se construyen ferrocarriles, palacios en Buenos Aires y, sobre todo, llegan barcos repletos de inmigrantes europeos. Italianos y españoles principalmente. Eso es, que buscan una nueva vida.
Claro, pero con esos inmigrantes no solo llegan brazos para trabajar en el campo o en los frigoríficos. Supongo que también llegan ideas nuevas a un país dominado por una élite terrateniente muy conservadora. Ideas muy radicales para la época. Con ellos nace el movimiento obrero argentino, con una potentísima influencia anarquista y socialista. Y también surgen nuevos partidos políticos que desafían a esa élite. El más importante será la Unión Cívica Radical, la UCR. La historia del fundador de la UCR, Leandro Alem, es una auténtica tragedia. El texto cuenta que le apodaban el hijo del ahorcado, porque su padre fue ejecutado por su lealtad al dictador Rosas. Madre mía. Alem intenta una revolución, fracasa, y, sintiéndose traicionado, se suicida en 1896. Deja una nota que se hizo famosa: que se rompa, pero que no se doble. Qué fuerte. Es su sobrino, Hipólito Yrigoyen, quien recoge el testigo y consigue, a base de presión, un cambio que lo altera todo, La Ley Sáenz Peña de 1912. que establece el sufragio universal masculino secreto y obligatorio. Por primera vez, el voto de la mayoría cuenta de verdad. Y como era de esperar, en 1916, Irigoyen arrasa y se convierte en el primer presidente elegido democráticamente. Un punto de inflexión. Total. Nace la clase media argentina como actor político y el Estado empieza a intervenir en la economía, incluso creando la petrolera estatal, YPF. Suena muy progresista, pero el texto también señala una cara B muy oscura. El mismo Irigoyen que aprueba reformas sociales reprime a sangre y fuego las huelgas obreras, en episodios como la Semana Trágica de 1919 o la Patagonia Rebelde. ¿Cómo se entiende esa dualidad? Pues es la gran paradoja de muchos liderazgos populistas de la época. Son progresistas en la ampliación de derechos sociales y nacionales, pero extremadamente autoritarios cuando perciben un desafío a su poder o al orden establecido. Claro. Irigoyen no tolera un poder sindical autónomo. Esa dualidad, sumada a la crisis económica del 29 y a una creciente impopularidad, pues crea el caldo de cultivo perfecto para que los militares, que llevaban casi 70 años fuera del poder, decidan que es su turno de nuevo. Vuelven con un golpe de Estado en 1930, que inaugura la década infame. El nombre ya lo dice todo. Es una época de fraude electoral sistemático, el llamado fraude patriótico, corrupción, persecución política, y en medio de este caos, en otro golpe militar en 1943, aparece un coronel que nadie ve venir, Juan Domingo Perón. Perón es un estratega político absolutamente brillante. Le dan un cargo que parece menor, la Secretaría de Trabajo, pero él lo convierte en la base de su poder. Se da cuenta de algo que la élite política y militar no ha entendido, y es que la Argentina ha cambiado. Ahora es un país industrial, con una enorme masa de trabajadores urbanos que no tienen representación política. Y se dedica a dársela. El texto enumera una batería de medidas que impulsa, y que hoy nos parecen derechos básicos, pero que en los años 40 eran revolucionarios. Convenios colectivos, tribunales laborales, vacaciones pagadas. Sí. Un estatuto que protegía a los peones de campo, incluso el aguinaldo, la paga extra de Navidad. Con esto es fácil entender que se ganara una lealtad casi ciega de la clase trabajadora. Claro, hay que entender lo radical que fue esto. La élite tradicional veía estas medidas como demagogia, como un populismo peligroso que iba a arruinar el país. Pero Perón entendió que el centro de gravedad político se había desplazado a las ciudades. No solo les estaba dando beneficios, les estaba dando dignidad. Y una identidad política. Sobre todo eso, una identidad política. Tanto poder acumuló que sus propios compañeros militares se asustaron, ¿no? En octubre de 1945 lo destituyen y lo meten preso. Parece el fin de su carrera, pero es justo ahí donde la historia da un vuelco de guión. Ahí es donde el político se convierte en mito y entra en escena una figura fundamental, Eva Duarte, una joven actriz de radio con la que Perón tiene una relación. Evita, como la empezaran a llamar. Ajá. Ella moviliza a los sindicatos que son leales a Perón y el 17 de octubre de 1945, cientos de miles de trabajadores, los descamisados, como los bautiza Evita, marchan y llenan la Plaza de Mayo de Buenos Aires exigiendo la liberación de su líder. La presión debió ser brutal. Gigantesca, tanto que los militares ceden y lo liberan. 4 días después, Perón y Evita se casan. El peronismo ha nacido en esa plaza. Y con ese impulso gana las elecciones de 1946. Su gobierno se define con 3 banderas:
soberanía política, independencia económica y justicia social. Nacionaliza empresas clave como los ferrocarriles, los teléfonos, y cumple una promesa clave de Evita, el voto femenino, que se aprueba en 1947. Evita se convierte en una figura casi tan poderosa como él. O más en algunos aspectos. Ella dirige la Fundación Eva Perón, que era una especie de estado de bienestar paralelo. Construye hospitales, escuelas, reparte ayudas. Su conexión con los sectores más humildes es total. Por eso, su muerte prematura por un cáncer en 1952, con solo 33 años, es una tragedia nacional. Claro. El régimen pierde su rostro más carismático, su principal nexo emocional con el pueblo. Y a partir de ahí, el gobierno de Perón empieza a hacer aguas. La economía se estanca y él abre un frente de conflicto que será fatal: la Iglesia Católica. Sí, Legaliza el divorcio, quita la educación religiosa de las escuelas públicas. El Papa Pío XII llega a excomulgarlo. imagínate. Esto le da a la oposición y a los sectores antiperonistas del ejército la excusa perfecta. En 1955, otro golpe militar lo derroca, y Perón se marcha a un exilio que durará 18 años. Si conectamos esto con el panorama general, el peronismo es un parteaguas. Crea una identidad política para la clase trabajadora que perdura hasta hoy y redefine para siempre el papel del Estado. Pero al mismo tiempo genera una fractura, una polarización tan profunda que dominará la política argentina durante el resto del siglo, peronismo contra antiperonismo. Claro. Los siguientes 18 años son una sucesión de gobiernos civiles débiles y militares cuyo principal objetivo es gobernar sin el peronismo, o directamente contra él, lo que es imposible porque sigue siendo la fuerza mayoritaria. Esa inestabilidad crónica es la que nos lleva al periodo más oscuro de todos. La violencia empieza a escalar. En los 60 y 70, con el peronismo proscrito y el eco de la Revolución cubana, surgen guerrillas de izquierda. El texto menciona dos principales: los montoneros, de origen peronista, y el ERP, que era guevarista. La situación se vuelve tan ingobernable que los militares no ven otra salida que permitir que Perón vuelva. Y en 1973, Perón regresa y gana las elecciones por tercera vez. Pero ya no es el mismo. Es un hombre anciano y enfermo. Y el movimiento que creó se ha fracturado. Sí. Su breve presidencia está marcada por una lucha a muerte entre el ala izquierda y el ala derecha del propio peronismo. Muere en julio de 1974, dejando el país en manos de su vicepresidenta y tercera esposa, Isabel Martínez de Perón, Isabelita. El gobierno de Isabelita es un caos absoluto, manejado en la sombra por su ministro José López Rega, un personaje siniestro apodado El Brujo. Vaya apodo. Él crea la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que es básicamente un escuadrón de la muerte paraestatal. Se dedica a secuestrar y a asesinar a sindicalistas, estudiantes, militantes de izquierda. La violencia es total. La AAA es el ensayo general del terror que vendrá después. Con la excusa de combatir a la guerrilla y acabar con el caos, las Fuerzas Armadas dan el golpe de Estado definitivo el 24 de marzo de 1976. Y aquí empieza la dictadura más brutal de la historia argentina, liderada por el general Jorge Rafael Videla. El texto habla de un plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio, en unos 500 centros clandestinos de detención. 500. Nace la figura del desaparecido y se documenta una de sus prácticas más atroces: los vuelos de la muerte. Es que cuesta hasta decirlo. Arrojar a prisioneros vivos, drogados, al mar desde aviones militares. Es difícil comprender que eso fuera una política de Estado sistemática. Estaba diseñado para ser incomprensible. El objetivo no era solo eliminar a los opositores, era borrar cualquier rastro de su existencia, negarles incluso una tumba, infundir un terror paralizante en toda la sociedad. Claro, lo que se conoce como Guerra Sucia fue una operación coordinada con otras dictaduras del Cono Sur, como las de Chile o Uruguay, dentro del llamado Plan Cóndor, que contó con el respaldo de la CIA. La única voz visible de resistencia en esos primeros años fue la de las Madres de Plaza de Mayo, que en 1977 empezaron a marchar en silencio con un pañuelo blanco en la cabeza, frente a la Casa de Gobierno, preguntando por sus hijos. ¿Y cómo cae una dictadura tan monolítica y terrorífica? Por un error de cálculo monumental. En 1982, el nuevo dictador Galtieri, con la economía en crisis, decide lanzar una operación para recuperar las Islas Malvinas.
y así unir al país tras una causa nacionalista. No contaban con la respuesta militar del Reino Unido. La derrota argentina es rápida y humillante. El prestigio de las Fuerzas Armadas se desploma y el régimen se desmorona, forzando una transición a la democracia. Y en 1983 gana las elecciones Raúl Alfonsín de la UCR. Su presidencia pasa a la historia por algo casi inédito en el mundo en ese momento: el juicio a las juntas. Ver a Videla y los demás comandantes sentados en el banquillo, juzgados por un tribunal civil y condenados a cadena perpetua. Tuvo que ser un momento potentísimo. Fue un acto de una valentía y una importancia simbólica enormes. Pero el poder militar seguía ahí, latente. Hubo varios levantamientos de sectores del ejército que se negaban a ser juzgados, y la presión obliga a Alfonsín a firmar dos leyes, las de punto final y obediencia debida, que en la práctica frenaron los juicios para los oficiales de menor rango. Tras la hiperinflación del final del gobierno de Alfonsín, en 1989 vuelve el peronismo al poder con Carlos Menem. Y aquí llega una de las grandes contradicciones que narra el texto. Un presidente peronista que indulta a los comandantes de la dictadura. Sí. Peronistas. Y que luego aplica un programa económico neoliberal que parece la antítesis de las ideas originales de Perón. ¿Cómo se sostiene eso? Es una de las grandes capacidades del peronismo, su plasticidad para adaptarse y mutar. Menem gana prometiendo una revolución productiva y un salariazo, pero una vez en el poder hace todo lo contrario. Privatiza todas las empresas del Estado, desde la petrolera hasta los teléfonos, y establece por ley la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar. Ese 1 a 1 frenó en seco la hiperinflación, lo que suena a un éxito rotundo. ¿Dónde estaba la trampa? ¿Fue la crisis de 2001 una consecuencia inevitable de esa política o fue otra cosa? Fue una bomba con una mecha muy larga. Mantener esa paridad artificial era carísimo. Hacía que los productos importados fueran muy baratos, lo que destruyó la industria nacional. Claro, y obligó al Estado a endeudarse masivamente para sostenerla. Durante los 90, mientras hubo crédito internacional, fue una fiesta de consumo. Pero cuando a finales de la década el crédito se cortó, el castillo de naipes se vino abajo. El 2001 fue simplemente el momento en que llegó la factura de la fiesta de los 90. ¿Y qué factura? Una crisis económica y social brutal. La gente en la calle al grito de que se vayan todos, saqueos, represión, 5 presidentes en 2 semanas. La imagen del presidente de la Rúa escapando en helicóptero de la Casa Rosada es el símbolo de un Estado quebrado. Es el colapso total. Y de esas cenizas surge una nueva corriente del peronismo, el kirchnerismo. Primero con Néstor Kirchner, presidente entre 2003 y 2007, y luego con su esposa Cristina Fernández. Sí. Su gobierno rompe radicalmente con el neoliberalismo de los 90. Renegocia la deuda externa, reestatiza algunas empresas privatizadas y, en un gesto de un enorme peso simbólico, anula las leyes de amnistía. Y se reabren los juicios. Exacto, lo que permite reabrir los juicios por los crímenes de la dictadura. La economía se recupera, ayudada por los altos precios internacionales de las materias primas, pero la polarización, ese rasgo tan argentino, se profundiza aún más. Y así cerramos este recorrido. Un camino lleno de violencia, de idealismo o de traiciones, y de una capacidad de resiliencia que asombra. La historia argentina parece un péndulo que no para de oscilar, entre gobiernos militares y democracias frágiles, entre el populismo estatista y el liberalismo económico. Y siempre, la sombra de un peronismo que muere y resucita en cada crisis. El legado de la última dictadura y la inestabilidad económica crónica son heridas que siguen definiendo el presente. El texto nos muestra cómo cada generación de argentinos ha tenido que enfrentarse a los fantasmas no resueltos de la generación anterior. Es un ciclo de deudas con el pasado. Para terminar, la fuente concluye con una nota que invita a la reflexión. Menciona las polémicas que rodearon la elección del Papa Francisco en 2013, el argentino Jorge Bergoglio, por el papel que algunos le atribuyen durante la dictadura. Y esto nos deja con una pregunta final en el aire. ¿Es posible para una sociedad construir un futuro estable, un proyecto común, cuando su pasado está tan lleno de fracturas, de silencios y de cuentas que siguen pendientes?